Muy buenas tardes, queridos amigos que nos acompañan en esta nueva edición de Menú Literario. Hoy tendremos un invitado que nos acompaña desde Argentina. Él es diseñador gráfico, catedrático y también director de Wolkowicz Editores. Con ustedes, Daniel Wolkowicz. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación a participar de este podcast. Siempre es interesante compartir las experiencias, sobre todo en el espacio cultural que tienen las editoriales y los libros. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. El honor es todo nuestro, Daniel. Vamos a comenzar la entrevista con una pregunta que le realizo a todos los que han estado presentes en el podcast. Y esta pregunta es: ¿quién es Daniel Wolkowicz? Es difícil la pregunta de quién soy. Bueno, profesionalmente mi formación fue de arquitecto. Soy arquitecto, pero desde estudiante ya descubrí el diseño gráfico y me dediqué toda la vida a ello. Empecé la docencia cuando empezó la carrera de diseño gráfico en la UBA, en Buenos Aires, donde ejercí como profesor durante 38 años. Fui 2 veces director de la carrera de diseño gráfico y fui vicedecano de la facultad. Y además di clases en otras 5 universidades nacionales a lo largo de todos estos años. Mi preferencia hacia el diseño editorial viene de haber trabajado muchísimo en diseño de libros, de tapas, de interiores, y poco a poco se fue transformando en mi especialidad y en entender que la edición era algo que quería hacer. Y bueno, mucho tiempo después, en el 2010, desarrollé un proyecto editorial de mi propio editorial, después de haber trabajado y aún trabajo diseñando tapas para Editorial Argonauta, una editorial paradigmática de la cultura argentina. Y desde el 2010 a la fecha dirijo mi propia editorial. Claro, ya avanzamos un poquito más a fondo a lo que es Daniel Wolkowicz. Hablamos un poquito de diseño editorial y quiero detenerme aquí para preguntar cuál es el cambio radical o evolución que ha tenido el diseño en la industria editorial. Cuando vemos el universo editorial, que es quizás una de las acciones humanas más antiguas, o sea, por más que ya lleva más de 500 años la invención de la imprenta, los libros existían mucho antes, a partir de los monjes copistas, de la necesidad de desarrollar una memoria permanente y no oral, como sucedía naturalmente en la transmisión de las culturas. La última mitad del siglo XX y sobre todo en estos primeros años del siglo XXI es cuando se producen cambios fundamentales en el medio editorial, en la industria editorial.
básicamente a partir de hechos tecnológicos, ¿no? Por un lado, la aparición de Internet y los medios masivos de comunicación, por otro lado, las tecnologías de reproducción y sobre todo el acceso a la digitalidad, que es lo que permite multiplicar sin costo la existencia del libro. Si bien todavía está en crisis, y si llamamos libros a aquello que está en un soporte inasible, o nos quedamos con el soporte físico. Yo en general tiendo a llamar libro a aquello que se puede hojear y tener táctilmente, oler la tinta, la superficie del papel, y llamo dispositivos de lectura a aquellos otros, a los medios electrónicos, ¿no? A los ebook, a los PDF, a los soportes digitales que permiten que el acceso sea mucho más masivo, aunque si bien en la Argentina todavía no tienen la penetración que tienen en otros países, hay algo en el medio digital que habilita a socializar de una manera mucho más fervorosa, mucho más masiva, mucho más accesible económicamente que el libro tradicional. Claro, hablamos de diseño editorial, de quién es Daniel Wolkowitz, de la industria gráfica, de la historia de la industria gráfica. Pero, ¿qué te llevó a decidir estar presente y crear a Wolkowitz Editores? Como les decía antes, yo di clases, sigo dando clases, pero como me jubilé el año pasado de la UBA y de la Universidad de las Artes, ahora doy clases en 2 universidades nacionales a distancia, en modo sincrónico o asincrónico. Pero después de estar tantos años dando clases y de haber pasado más de 25.000 alumnos por mis talleres, pensé que iba a dejar de toda esa experiencia, ¿no? Que podía permanecer casi como un legado, más allá del recuerdo de los alumnos. Pensé que lo que más permanencia tiene en la cultura son los libros, y decidí muy tímidamente crear una editorial dedicada a diseño, arte y comunicación. En ese sentido, la editorial iba a tener otro nombre, no se iba a llamar Wolkowitz Editores. Había registrado una marca que era Letra y Tinta, pero ya cuando estaba por vencer el periodo de oposiciones, tuve una oposición de Tinta Fresca, que si bien no tenía nada que ver, los abogados me dijeron que Tinta Fresca era Clarín y que iba a ser difícil que le ganáramos la contienda. Así que le puse mi apellido a la editorial y pensé que ahí no iba a tener dificultades, que efectivamente no las tuve. Y empecé a publicar, primero muy de a poquito, 2, 3, 4 libros al año. De hecho, cuando llegué al 10º libro me había quedado sin dinero y dije, bueno, tengo que inventar algo para poder seguir editando. Y armé una serie de proyectos de crowdfunding, de financiamiento colaborativo,
con distintas plataformas y bueno, así pude generar otros 10 títulos y de ahí en más o menos la rueda empezó a moverse. Curiosamente, seguí haciendo 5 o 6 libros al año, pero durante la pandemia algo muy extraño pasó, que fue que se ve que la gente tenía mucho más tiempo para escribir, tiempo para pensar proyectos. Durante los 2 años de pandemia publiqué 50 títulos, que hizo pegar un salto cuantitativo a la editorial y al día de hoy tenemos más de 100 títulos en nuestro fondo. Increíble lo que ha pasado con la editorial Wolcovix Editores, ¿no? Ese salto al estrellato de publicar 50 títulos en 2 años es increíble. Bueno, el diseño está inmerso en gran parte de nuestras vidas cotidianas. En donde sea que uno vaya se encuentra gráficos, paredes con diseños, gigantografías. Pero me gustaría saber, ¿crees que la inteligencia artificial, se está adueñando de la industria? Es cierto que el diseño está en gran parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, convivimos permanentemente con el diseño, tanto para bien como para mal, porque de la misma forma que tenemos un mueble, una silla, un celular, una computadora, un auto, un barco que están atravesados totalmente por el diseño, es cierto también que el universo de las armas de destrucción, las bombas, los misiles, tienen una cantidad de diseño impresionante y no son necesariamente para mejorar la calidad de vida. Pero hoy el diseño se ha incorporado no como una disciplina complementaria, sino como una disciplina esencial. El pensamiento de diseño, la forma de prefigurar la proyectación, hace que cualquier actividad, desde la medicina, la sociología, la psicología, tengan el diseño como un valor agregado, porque en principio el pensamiento es colectivo e interdisciplinario. De ahí en más, el diseño forma parte de equipos, de colectivos, de proyectos para cualquier tipo de actividad. El diseño hoy se diseñan planes económicos, se diseñan operaciones, se diseñan formas de potabilizar el agua o de tener cobertura en casos de desastre. O sea, todo está hoy empapado en el diseño como una disciplina colectiva. En estos términos que hoy se habla mucho de, casi con miedo, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un producto del diseño, o sea, porque se basa en el diseño de los algoritmos y en lo que se llaman machine learning, o sea, las máquinas que pueden aprender de sí mismas. Ya no hay más partidas de ajedrez entre grandes campeones mundiales y computadoras, porque se sabe que la computadora va a ganar, porque tiene la capacidad de aprender, replicar miles de partidas y tener un nivel de velocidad que lo estamos comprobando cuando ponemos a prueba los programas de inteligencia artificial.
que son los que están accesibles y gratuitos. O sea, imaginemos lo que no están accesibles y que no son gratuitos, el potencial que tienen. Y va a haber que acostumbrarse que es un proceso evolutivo que va a mejorar en gran parte, que va a cambiar las reglas de juego, que va a cambiar la modalidad de laboral, pero que es inevitable. No se puede sostener o detener un estado evolutivo que obviamente no sabemos dónde termina, pero que depende de cómo el hombre maneje esa situación. Y por la misma línea, querido Daniel, ¿qué tiene el ser humano que no tenga la inteligencia artificial? Si nos preguntamos qué tiene el hombre que no tenga la inteligencia artificial, por ahora, alma, ¿no? Emoción, pero eso no quiere decir que en su proceso evolutivo la inteligencia artificial no llegue a resumir también esas dos cosas. Por un lado, todos los procesos evolutivos no hacen otra cosa que tratar de emular la capacidad del cerebro humano. La diferencia es que aún nuestro cerebro está funcionando a una bajísima capacidad de su potencial, con lo cual pensar que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, no, nos va a obligar a hacer uso de mayores recursos, de mayor sinapsis de neuronas como para poder emular procesos más complejos y tener un mundo mejor. Igual no soy demasiado optimista, tampoco muy pesimista. Lo cierto es que el calentamiento global, la contaminación, lo que nosotros estamos haciendo del planeta, por más que hace medio siglo que se está advirtiendo sobre las consecuencias, no hemos avanzado demasiado. Es más, creo que seguimos retrocediendo. Hoy se habla de diseño sustentable, es algo que el diseño ha tomado como conciencia de cuidar las acciones, se habla de diseño de género, de igualdades y de tratamientos para todos los géneros con igualdad de oportunidades e igualdad de inclusiones. Hay una de cal y una de arena. Por cada cosa buena que sucede en el mundo suceden 20 malas, pero cuando lleguemos al límite de la tolerancia y el planeta esté al borde del colapso, confío en que en lugar de emigrar a Marte tengamos la posibilidad de retrotraernos a una civilización más justa. Interesante análisis el que haces de la inteligencia artificial. Será interesante saber qué nos trae esta nueva tecnología, que bueno, no es tan nueva, pero hoy en día es el boom, ¿no? Sobre el diseño me gustaría saber, volviendo a la entrevista, cómo ha influido el diseño en nuestras vidas. El diseño es una de las disciplinas más mutantes que ha existido a lo largo de su propia existencia. El
El término diseño nace a principios del siglo XX. Anteriormente no existía la palabra, por supuesto no existía la formación en esos términos, y la evolución y los cambios que ha sufrido en un siglo han sido tantos que ha necesitado reconvertir lo que clásicamente es la formación de cuando se constituyen las carreras de diseño y se determinan como ciertas áreas, como es la arquitectura para el área espacial, el diseño gráfico para lo visual, la imagen y sonido para lo cinético, lo industrial para el objeto, la indumentaria, etcétera, etcétera, etcétera. En un principio se tiende a dividir y a armar especialidades con formaciones particularizadas. En la evolución de la disciplina en los últimos años han aparecido carreras que son directamente de diseño, es decir, no tienen una especialidad, sino tienen un genérico que ya no es tanto un hacedor específico de determinada área, sino que es un estratega de la incertidumbre, es el que puede pensar cómo se van a desarrollar en un futuro inmediato determinadas circunstancias para darles solución, qué problemas van a aparecer que aún no sabemos y que podemos prefigurar. Por eso se trabaja mucho en el diseño con la constitución de escenarios futuros. ¿Qué debería saber un diseñador? Y muchísimas cosas. Primero, como dice Roberto Chávez, tiene que ser una persona culta, tiene que tener información, tiene que tener conciencia de su contexto, de su realidad, de su medio sociopolítico económico donde está inserto. No es un chofer de mouse, es una persona, un pensador de su realidad, de sus dificultades, sus problemas, y es parte integral de un equipo que debe tratar de mejorar la acción profesional. El término profesional es aquel que pueda resolver casi nunca solo, sino en un conjunto humano, cada vez más humano-máquina, una serie de dificultades que se van presentando y que de ahí en más pueda darles algún viso de solución. También es posible que de acá a 10 o 20 años las universidades dejen de existir como medios de formación, porque hoy las posibilidades de que un individuo elija tomar cursos con temáticas específicas y saberes que le interesan en distintos lugares del mundo a través de las redes digitales es una acción totalmente válida. Hoy a las empresas no les importa tanto el título académico que uno tenga, sino la capacidad de respuesta que pueda dar frente a determinados problemas. Y en un mundo tan cambiante como el que vivimos, el diseño va a ser un factor clave, un factor estratégico clave, un factor de valor agregado clave, y esperemos que esto nos haga mejores seres humanos y podamos convivir con el planeta. Muchas gracias, querido Daniel. Estamos finalizando la entrevista junto a Daniel Wolkowicz,
que nos habló sobre el diseño editorial, nos habló sobre Wolkowitz Editores y también nos dio un pequeño análisis sobre la inteligencia artificial. Querido Daniel, quería que nos compartieras, unas palabritas para el cierre. Si quieres compartirnos, este es el momento ideal. Adelante. Por último, quiero agradecer nuevamente la oportunidad de difundir las actividades que el universo editorial significa para la cultura de los pueblos, algo que se viene sosteniendo hace 500 años en forma tecnológica, pero miles de años en forma analógica pura, y que guarda la memoria del universo planetario en el cual nos manejamos, no es poco, digamos. Todos los soportes digitales han cambiado en periodos muy cortos. Hemos pasado del disquete al disco duro, del disco duro a los pendrive, de los CD a los DVD, y hoy está todo colgado en la nube, y esos formatos son de muy corta durabilidad y difícil reproducción, porque dejan de existir los dispositivos para poder leerlos. Sin embargo, tomar un libro que tenga 100, 200 o 300 años y pasar las hojas y leerlo y releerlo, sigue siendo una costumbre que no debería perderse y que nosotros intentamos colaborar en ese sentido, haciendo libros los más bellos y cuidados posibles, y que el diseño les da un valor que hace que los que amamos al libro casi como un objeto fetiche, guardemos y atesoremos en nuestras bibliotecas la historia de la poesía, el arte, la novela y los imaginarios con los que el mundo ha atravesado los últimos 2000 años. Muchas gracias, Daniel. Aquí termina la entrevista de Daniel Wolkowitz, director de Wolkowitz Editores. Con nosotros será hasta 2 semanas más, a la espera de un nuevo programa literario. Soy Humberto Pinto, hasta la próxima.